la mercancía para que la próxima semana pues estemos también ya culminando este proceso de la mercancía, irnos preparando para nuestro examen parcial. ¿Cuándo es? Todavía no me han notificado, todavía falta la reunión con el coordinador, espero el día viernes que tenemos la reunión. Vamos a hablar del trabajo útil. El trabajo útil es todo valor de uso de cualquier mercancía. El último día platicábamos, por ejemplo, la mercancía, zapatos, pantalón, etcétera. Estas son todas mercancías. ¿Y por qué son mercancías? Porque aún no las adquiero. Pero esas mercancías tienen un valor de uso. ¿Y por qué tienen un valor de uso? Decíamos que el valor de uso va porque tiene una utilidad, o sea, tiene un trabajo útil. La utilidad convierte a la mercancía en valores de uso. Ojo con lo que le estoy diciendo. ¿De dónde viene ese valor de uso? De la utilidad. La utilidad, entonces, crea el valor de uso. ¿Qué es el valor de uso? El poder satisfacer una necesidad humana. Todas las mercancías vienen al mundo de las mercancías para satisfacer necesidades humanas. Entonces, el valor de uso en toda mercancía siempre está determinada, siempre está encaminada con el trabajo útil. Toda mercancía viene de un trabajo útil porque va a satisfacer una necesidad. Caso contrario, entonces no sería mercancía. El trabajo útil, en este caso, esta levita, por favor, como lo habla Marx, una levita, un saco, una sacola. Esta levita fue realizada por un sastre a través del trabajo útil. Esta actividad está determinada a través de un fin, de un modo. Este trabajo útil representa la materialización del valor de uso. Yo me puedo tallar esa levita, me puedo poner esa levita para ver cómo me queda ese par de zapatos. Se materializa, lo puedo ver, ese teléfono celular que quiero. Bueno, tiene una función, tiene un trabajo útil, satisface una necesidad, la de comunicación. Entonces se materializa en el valor de uso. Cualquier mercancía, cualquier producto tiene un valor de uso, al cual le llamamos trabajo útil. O sea, es la utilidad. El valor de uso es la utilidad. Así que el valor de uso satisface una necesidad concreta. Esa necesidad concreta, ¿qué puede ser? Camisa, un pantalón, un par de zapatos, una bebida, un alimento, etcétera. ¿Puedo ver el pan? Sí. ¿Puedo tocar, palpar, beber algo líquido? Sí. Un valor de uso satisface una necesidad concreta. ¿Vamos bien con el valor de uso? Por favor. ¿Sí? Gracias. Muy bien. Vamos a hacer una pequeña dinámica así rápidamente. Por favor. En un momento se la voy a compartir. Voy por acá. Voy a utilizar... Muy bien, voy a utilizar Jamboard. Ustedes tienen en este momento una pizarra, ¿sí? ¿La logran visualizar, por favor? ¿Así rápidamente? Sí, Muy licenciada. bien, rápidamente. Vamos a hacer esta dinámica rápidamente. Por favor, en el lado izquierdo aparece un bolígrafo, un borrador, una flecha de seleccionar y aparece una nota adhesiva. Muy bien, en esa nota adhesiva necesito que usted me coloque, que me escriba una mercancía rápidamente. Dele clic a esa nota adhesiva y usted me escribe una mercancía que en este momento le pase por su mente, cualquiera que fuese esta, cualquiera, que no posea, que no tenga, pero que quiera en este momento. Vamos rápidamente con esta dinámica. En la nota adhesiva.
¿sí? Le da clic y empieza. Excelente, muy bien. Una motocicleta, me dice. ¿Qué más? Un carro, un vehículo. ¿Qué más? Un celular. Otro vehículo. Muy bien. Una computadora, una laptop. Aquí me imagino que un vehículo, un libro, una tableta, una secadora, un reloj. Muy bien. Una motocicleta, un par de zapatos, una silla. Muy bien. Aquí me están colocando ustedes mercancías. La televisión, una pantalla plana, muy bien. ¿Sí? Me están colocando ustedes una mercancía. Esta mercancía tiene un valor de uso, una utilidad. Muy bien, me está colocando anteojos. Estas son mercancías. Todas son mercancías porque crea un valor de uso. Ahora bien, vámonos a la siguiente pizarra. De lo que ustedes me escribieron en la primera pizarra, que es la mercancía, zapatos, suéter, tableta, carro, libro, reloj, una computadora, una cadena, una pantalla plana, una secadora, cada uno me escribió algo, que fueron muy pocos, espero que participen más, pero vamos a la segunda pizarra. Ahora usted indíqueme qué satisface ese vehículo, ese libro, esa computadora. ¿Cuál es la necesidad que va a satisfacer? ¿Cuál es la utilidad que ha creado esa mercancía? ¿Cuál es la necesidad que va a crear? ¿Me entiende? Vamos nuevamente con la nota adhesiva. En la segunda pizarra, por favor. Del libro, quien me haya anotado en esa nota adhesiva el libro, ¿cuál es la necesidad directamente de ese libro? ¿Qué necesidad va a satisfacer? Muy bien. Un vehículo, me imagino, trasladarme a mi trabajo, facilitar el transporte, muy bien. Hablamos de un vehículo, me imagino. Los zapatos para caminar, ¿qué más? Satisfacen esa necesidad al caminar, trasladarme a un trabajo, facilitarme a través del transporte, ¿qué más? ¿Qué más? Los demás. Realizar labores desde de mi trabajo, entretenimiento a través de una lectura, aprendizaje, muy bien. ¿Qué más? Los que colocaron esa mercancía, ¿qué necesidad va a satisfacerle? Los zapatos, me imagino que zapato tenis para poder jugar, un entretenimiento, mantenimiento, un suéter. Muy bien, los anteojos, proteger la vista, o sea, la visión, mantener el cabello seco por la secadora. Me están colocando el valor de uso. Ese es el valor de uso de las mercancías de la primera pizarra. Una silla donde pueda sentarse, una computadora, me imagino, para el trabajo virtual, recibir clases, etc. Usted ya me está dando el valor de uso. Creó una utilidad, esa utilidad ya viene impregnada en esas mercancías. Esa utilidad dice que no flota en el aire, ya está incorporada. Aquí está la utilidad que le está dando esa mercancía. Todas las mercancías traen incorporada esa utilidad. Esa utilidad es el valor de uso, satisface una necesidad humana. Se encuentra dentro de esa mercancía. Muy bien, ¿entendimos ese ejemplo, por favor? ¿Lo entendimos? Sí, licenciada. Muy bien, continuemos entonces con nuestra presentación. Nuevamente estoy compartiendo mi presentación, ¿logran visualizarla?
¿Logran Sí, visualizarla? sí, licenciada. Sí, Sí, Ya vimos el valor, Así es. valor de ya. uso, y ahora vamos a ver el valor de cambio. Gracias, el valor de cambio. ¿Qué es el valor de cambio? El valor de cambio dice que es la capacidad que tienen todas las mercancías para poderse intercambiar. Ojo, póngame mucha atención. El valor de cambio debe ser igual entre sí uno con otro. En este caso debe ser permutable. El valor de cambio se crea en el valor de uso. El valor de uso es el soporte material del valor de cambio. El valor de uso es el soporte material. Entonces, mercancía A, un teléfono celular. Mercancía B, una secadora. Para secar el cabello, ¿sí? Valor de uso. Estoy hablando de dos mercancías. Un teléfono celular y una secadora de cabello. Hay dos mercancías. Para que se genere el valor de cambio, ambas deben de ser valores de uso. ¿Tiene valor de uso el teléfono celular, sí o no? ¿Sí o no? sí. ¿Y la secadora tiene valor de uso, sí o no? Sí. Muy bien, las dos podemos tocar, palpar, porque es el soporte material. Aquí está el celular, aquí está la secadora. Bueno, es un soporte material. El celular lo puedo realizar el valor de cambio con la secadora de cabello, puedo realizar ese valor de cambio. Me está diciendo que el valor de uso es el soporte material del valor de cambio. Lo estoy viendo, estoy visualizando, estoy pensando en este momento en el celular y en la secadora de cabello. Dice que el valor de uso es el soporte material. Hay dos mercancías, muy bien. Ese es el primer paso para el valor de cambio. El valor de cambio, dice, debe ser igual entre sí, uno con otro. La secadora y el celular son iguales, son permutables, se pueden cambiar, eso le está diciendo. Son permutables, puede cambiar. Eso puede variar por lugares, por tiempos. Entonces tengo otro ejemplo. Existe, dice, una oveja y 2 quintales de arroz. ¿Tiene valor de uso? ¿Podemos ver el valor de uso? ¿Podemos visualizar ese soporte material? ¿Sí o no? Sí, licenciado. Muy bien, estamos viendo la oveja y estamos viendo 2 quintales de arroz. El valor de uso crea una necesidad porque hay una utilidad en esa mercancía. La utilidad en los 2 quintales de arroz es para alimentarse. La oveja puede ser por la lana o también por el alimento, pero estoy viendo el soporte material. ¿Y cuál es el soporte material? ¿Cuál es el soporte material? La oveja como tal y los 2 quintales de arroz. Estoy viendo que son diferentes mercancías. Estoy viendo el soporte material. Ese es el valor de cambio inicial. Pero dice, ¿será que se pueden permutar? Pregunto, ¿será que se pueden permutar? ¿Será que se puede cambiar la oveja por los 2 quintales de arroz? ¿Sí o no? ¿Qué dicen ustedes? Tal y como lo dice ahí, varía por los lugares y por el tiempo. ¿Alguien más? Sí, Lick, depende de las necesidades que necesiten ambas personas que están intercambiando. Depende de la necesidad. ¿Qué más dicen ustedes? Aquí en el chat. Me dice Catherine que sí. Si es posible. Me dice sí. Karen, Catherine, dice Tilina, me dicen sí, sí. Jorge también me dice sí. Veamos. O sea, puedo realizar entonces la permutación, el cambio de estas dos mercancías porque tienen soporte material, porque yo las puedo ver, las puedo tocar. Existe el valor de cambio, dice, debe ser igual entre permutar. La secadora y el celular, ¿puedo permutarlas? La oveja y los 2 quintales de arroz, ¿los puedo permutar, cambiar? Es la capacidad, dice, de cualquier mercancía para poderse intercambiar. El valor de cambio depende de algo. Dame mucha atención que lo vamos a ir realizando. Primero,
necesito ver si esas mercancías son de valores de uso distintos. Abdi me dice si tiene el mismo valor y ambas suplen una necesidad. Sí. Hablamos primero de la necesidad, Abdi, y ahí vamos bien. ¿La oveja cumple una necesidad? ¿Va a satisfacer una necesidad? Sí. ¿Los 2 quintales de arroz van a satisfacer una necesidad? Sí. Suplen una necesidad. Entonces se pueden permutar. Primero las veo como valores de uso, dice, por el soporte material. Las tengo que ver primero como valores de uso. Veo que son diferentes. Cada una va a satisfacer una necesidad concreta, diferente. Veamos si se pueden intercambiar, si se pueden permutar. El valor de cambio nos dice que debe de existir una igualdad. Pónganme atención. Esa igualdad. Esta levita es igual a 2 yardas de tela. ¿Es igual? Me está diciendo que hay 2 mercancías. ¿Generan valores de uso? Sí. Ambas tienen una utilidad, han creado un valor de uso, satisfacen una necesidad humana. Tienen algo en común estas 2 mercancías. No es su valor de uso, porque el valor de uso dice que las hace ser diferentes, porque se materializa. La levita, esa sacola, es diferente a 2 yardas de tela. No son iguales. Tienen valores de uso concretos, diferentes, pero dice que hay algo en común, tiene una magnitud, algo que las hace iguales, que es igual a una tercera cosa. ¿Qué es? Yo ya estoy viendo valores de uso, estoy viendo 2 mercancías, satisfacen necesidades diferentes. Pero hay algo que las hace exactamente iguales y que se reduce, dice, a un tercer elemento. ¿Y cuál es ese tercer elemento? Dice, el tercer elemento es que hay trabajo incorporado en esta levita. Alguien lo hizo, incorporó su trabajo. 1 hora, 2 horas, 3 horas, más trabajo o menos trabajo. En esas 2 yardas de tela o 4 yardas de tela, me está diciendo que hay trabajo incorporado, o más o menos trabajo, media hora, 1 hora, 2 horas de trabajo incorporado. Yo estoy viendo valores de uso, pero si quiero ver el valor de cambio, cambiar una mercancía por otra mercancía, dice que debe ser igual a un tercer elemento, y ese tercer elemento se llama trabajo incorporado. ¿Hay trabajo incorporado en la levita? Sí. ¿Hay trabajo incorporado en las yardas de tela? Sí. Entonces eliminemos los valores de uso. Ya no veamos a la levita como levita, valor de uso, y tampoco veamos a la tela como valor de uso, que satisface esa necesidad concreta. Quitemos esos valores de uso. Si yo digo que una levita fue realizada en 2 horas y esas yardas de tela fueron realizadas en 2 horas, 2 horas es igual a 2 horas. No, Lick. 2 horas es igual a 2 horas, ¿sí o no? Sí, Lick. Sí, Lick. Muy bien. Yo estoy diciendo que 2 horas es igual a 2 horas. Esa es una igualdad. 2 es igual a 2. 4 horas es igual a 4 horas. 10 horas es igual a 10 horas. Aquí yo estoy quitándole el valor de uso. Ya no lo veo como valor de uso, como materialización. Un celular y una secadora de cabello. ¿Valores de uso diferentes? Sí. ¿Satisfacen necesidades concretas cada uno? Sí. Son valores de uso distintos, son totalmente pero dice que pueden permutarse, pueden cambiarse, porque hay una igualdad, hay algo que las hace exactamente iguales. ¿Y cuál es? El trabajo incorporado. Entonces, viene acá el proceso de la producción, que en ningún momento nos ponemos a pensar cuando adquirimos una mercancía. ¿Cuánto tiempo se llevaría en realizar esa mercancía el obrero? Puedo decir que un teléfono celular fueron 6 horas. ¿Cuánto tiempo se llevó en elaborar, en fabricar, en ensamblar una secadora de cabello? 6 horas.
¿6 horas es igual a 6 horas? Sí, es igual. Ese es el tercer elemento, el trabajo humano incorporado. Para ver el valor de cambio, elimine el valor de uso. Abstraiga, dice, abstrae sus respectivos valores de uso, dice Marx. O sea, elimine el valor de uso, quítele el valor de uso. ¿Qué le queda? Solo el trabajo incorporado. Vale exactamente lo mismo. La magnitud de valor es el tiempo, cuánto tiempo se llevó en realizar X mercancía o Y mercancía. Es el valor, dice, la magnitud. ¿Cuánto tiempo se llevó la magnitud? Dice, una levita vale el doble que 10 varas de lienzo. Una levita vale el doble que 10 varas de lienzo. Aquí está la levita. Esta es una levita, es un saco, una sacola. Esta es una levita y dice, vale 10 varas de lienzo, el doble. Aquí hay 10 varas de lienzo. ¿Y el doble? Otras 10 varas de lienzo. Dice, vale el doble. Una levita vale el doble de 10 varas de lienzo. O sea, vale 20 varas de lienzo. Es el doble. 10 primero y otras 10 después. 20 varas de lienzo es igual a una levita. Una levita es igual a 20 varas de lienzo. ¿Por qué son iguales? Porque tienen la misma cantidad de trabajo incorporado. 2 horas para elaborar una levita es igual a una hora de 10 varas de lienzo y otra hora de 10 varas de lienzo. 2 horas. Por eso incrementó la cantidad de mercancía, porque se debe de igualar. Entonces eso puede pasar. Una mercancía por otra mercancía para que sean permutables. Algunas no son permutables. Dicen, no, no valgo eso. 2 horas no es igual a una hora, no es igual a 10 varas de lienzo. Necesito, dice, otras 10 varas de lienzo. Necesito otras 10 varas de lienzo para que cumplan esa función. 2 horas es igual a 2 horas. Una hora se llevan 10 varas de lienzo y otra hora se llevan otras 10. Ahí sí lo cumple. Entonces se da la magnitud, dice, del valor. ¿Y cuál es la magnitud del valor? El tiempo que se llevó directamente para realizar esa mercancía. El trabajo incorporado, sea más o menos. Una hora no es igual a 2 horas. 2 horas son igual a 2 horas. El primer caso, dice, nos interesa como la calidad, la clase, la calidad del trabajo. ¿Cómo lo veo? La calidad del trabajo lo estoy viendo directamente como la cualidad. Estoy viendo o estoy diciendo que las mercancías son diferentes, ¿sí? La levita, esa sacola no es igual a la tela, no son iguales, son diferentes, son mercancías diferentes. En el segundo caso veo su cantidad, o sea, veo la magnitud, el tiempo, la duración, cuánto tiempo se llevó. Para el valor de cambio necesito, primero, calidad y cantidad. Y la calidad se refiere directamente a las mercancías. ¿Cómo estoy viendo yo las mercancías? ¿Son diferentes? Sí. Entonces sí se puede permutar, porque son valores de uso diferentes. Eso requiere el valor de cambio. Volvamos nuevamente, repitamos esto. Vamos a ver nuevamente una mercancía que sabemos que es un objeto útil porque satisface una necesidad y eso lo convierte directamente en valor de uso, ¿sí? La mercancía considerada como valor por el trabajo humano. La mercancía tiene un valor. Recordemos qué es el valor. ¿Recuerdan qué es el valor? ¿Lo recuerdan? ¿Qué es el valor? Eso lo vimos el día No lunes. era, perdón, licenciada, no era lo que Dígame. se convertía la mercancía al momento de cumplir su objetivo. No le entendí muy bien. ¿A qué se refiere?
Cuando usted nos explicaba de que la mercancía nos hablaba y al momento del comprador adquirirla dejaba de ser mercancía, al Dice cumplir su objetivo de Betty. Entonces usted me dio varios ejemplos. ¿Recuerda algún ejemplo rápidamente? Hay objetos útiles que tienen valor de uso sin ser valor. Los zapatos que dijo que el valor de uso que le dábamos era el caminar. Era para lo que nos servían las mercancías. No sirvieron. Ese es el valor de uso, satisface una necesidad humana. Pero recuerdan que les dije que hay objetos útiles que tienen valor de uso, que satisfacen una necesidad, pero que no tienen valor. ¿Lo recuerdan? Sí, el internet también dijo. Diga. El aire. Muy bien, el aire, respire, la naturaleza virgen, respire en este momento. Eso no tiene valor. El respirar, inhale, es el aire tiene valor. No, ¿por qué? Porque no incorporó trabajo, ¿recuerda? No lleva incorporado el trabajo del hombre. El valor de uso satisface una necesidad. El aire satisface una necesidad, el poder respirar, pero no tiene valor. ¿Por qué no tiene valor? Porque en ningún momento va a intervenir el hombre, el trabajo del hombre. Pero yo di otro ejemplo y les dije, miren, hay mercancías, hay objetos que son valor de uso y no son mercancía. Valor de uso, como aquel agricultor que trabaja su tierra, que al final tiene maíz, cosechó maíz, pero ese maíz es para satisfacer sus necesidades humanas, no es mercancía. ¿Por qué? Porque las produce él para él mismo. Aunque intervenga el trabajo humano, no es mercancía, porque la mercancía genera valores de uso para otros. ¿A qué me refiero? Que otro lo va a adquirir, que otro va a tener la necesidad de adquirirlo. Entonces dice, la mercancía considerada como valor por el trabajo humano. Un par de zapatos que me hablaba su compañera, los vio en una vitrina, pues los adquiere, tiene valor de uso porque va a satisfacer una necesidad del poder caminar. Pero dentro de ese par de zapatos no solo existe el valor de uso, también está el valor. Se convierte en mercancía, sí, porque ella fue a traerlos, porque él quiere ese zapato tenis. Entonces hay trabajo humano incorporado que genera valores de uso para otros, no el que lo produjo, es para otros. El zapatero lo hizo, pero no para él, para otro, para satisfacer necesidades de otro. Por ahí voy. La mercancía entonces es considerada como valor por el trabajo humano incorporado. Partimos de un supuesto, una levita, esta es una levita. Dice, vale el doble, 10 varas de lienzo y otras 10 varas de lienzo. Ese es el doble. Doble, 20 varas de lienzo. Dice que vale 20 varas de lienzo, vale el doble de 10 varas de lienzo. Y el doble son 20 varas de lienzo. ¿Qué me está diciendo? Es algo común que traen las mercancías, pero que no puede constituirse en una propiedad geométrica, física, química, en ninguna otra propiedad natural. Ese valor de cambio lo genera porque existe un tercer elemento y ese tercer elemento se llama fuerza de trabajo. Todas las mercancías traen incorporada la fuerza de trabajo. Pero cuando adquirimos esa mercancía no nos ponemos a pensar cuánta fuerza de trabajo se incorporó en esa mercancía, cuánta magnitud del valor tiene. Magnitud es tiempo, trabajo, el obrero incorporado en esa mercancía. Esa es magnitud del valor. Tiempo de trabajo incorporado. Entonces dice, el valor de cambio se caracteriza, lo puedo ver. ¿Por qué? Porque puedo ver el par de zapatos. Quiero realizar el valor de cambio, lo debo de hacer con otra mercancía. ¿Será que pueden permutarse?
¿Será que el celular y la secadora de cabello se pueden permutar? ¿Son valores de uso distintos? Vamos bien. Esa es la primera condición para el valor de cambio, ser valores de uso distintos, o sea, distintas mercancías. ¿Crean valor de uso? Sí, satisfacen una necesidad humana. Cambiemos, permutemos. ¿Será que se puede? Sí, ¿por qué? Porque existe trabajo humano, dice. Cuando vemos el valor de cambio, caiga, elimine el valor de uso. Ya no vea la secadora como tal, ni el teléfono celular. Vea cuánto tiempo de trabajo humano se incorporó. Y con eso elimina el valor de uso en cada mercancía. Y puede decir, 6 horas es igual a 6 horas. Ese es el valor de cambio. Entonces sí se puede permutar. 6 es igual a 6. 1 hora es igual a 1 hora. Una levita es a 20 varas de lienzo. Le está diciendo que se puede permutar. ¿Por qué? Porque tienen el mismo tiempo. Una levita probablemente se realizó en 2 horas. Y esas 20 varas de lienzo se realizaron también en 2 horas. 10 horas para 10 varas de lienzo y otras 10 varas de lienzo en otra hora. 2 es igual a 2. Para el valor de cambio solo necesito abstraer, quitar, eliminar el valor de uso. Entonces vuelvo a recordar aquel ejemplo del jarrón y este animal, el cervatillo. Al inicio ustedes me dijeron, miren, no son iguales, no son mercancías iguales. Son diferentes porque está viendo valores de uso. Un jarrón y un cervatillo, un animal, son valores de uso, satisfacen necesidades concretas distintas. Muy bien. El valor de uso debe de ser diferente. Un jarrón es diferente a un cervatillo. Son totalmente diferentes. Pero dice que puede existir el valor de cambio. ¿Se puede permutar? Sí. Solo si abstrae los valores de uso. Quite ahora el valor de uso de esa mercancía jarrón y de ese cervatillo. Elimine, ya no los vea como jarrón ni cervatillo. ¿Qué es lo único que le quedó? El valor de cambio. ¿Y cuál es el valor de cambio? El tiempo de trabajo humano para ver si se puede permutar. ¿Podemos decir que 150 horas es igual a 150 horas? Sí, son iguales. Entonces puedo permutar. Puedo permutar. Puedo cambiar. El valor directamente de cambio viene a través de las propiedades materiales. Nos interesa inicialmente porque son objetos útiles, porque vemos el valor de uso. Entonces se convierten en objetos útiles, mercancías diferentes con utilidades diferentes, concretas. Pero cuando usted abstrae, ya deja de ser valor de uso. Si le abstrae el valor de uso, ¿qué es lo único que queda? El valor de cambio, el trabajo humano, o sea, el valor. Aquí estoy mezclando las tres. El valor de uso, el valor y el valor de cambio. El valor de uso satisface necesidades humanas. Ese jarrón es para llevar agua, ese cervatillo es para que crezca, puede directamente alimentar a la familia. Valor de uso. Pero cuando empiezo a ver el valor directamente, bueno, estoy viendo el trabajo humano. Sí, el valor de cambio, dice el trabajo humano, son iguales, el valor de cambio es el trabajo igual humano, la magnitud del valor es igual, 5 horas es igual a 5 horas, 150 horas es igual a 150 horas, se puede permutar, entonces estoy hablando del valor de cambio. Este funciona solo si elimino los valores de uso. Quito de mi mente el valor de uso. Ya no veo a las mercancías directamente como valores de uso, sino como valor de cambio. ¿Vamos bien? ¿Me están entendiendo, por favor? ¿Me indican? Disculpe. Diga. Entonces, al momento de que usted nos preguntaba qué era el valor, entonces esa respuesta podríamos decir que es el trabajo humano. Incorporado, muy bien. Y para el valor de cambio, el valor debe de ser exactamente igual. ¿Sí? ¿Me explico, Mayo? Sí, entiendo, gracias. Muy bien.
Abdi me dice si tienen el mismo valor y ambas suplen una necesidad. Si tienen el mismo valor y ambas suplen la necesidad, sí, siempre y cuando sean valores de uso distintos. Yo no puedo decir un teléfono celular es igual a una permutación, un valor de cambio. No. ¿Por qué? Son mercancías exactamente iguales. Dice, para que exista valor de cambio, para que se pueda permutar, los valores de uso deben de ser distintos, diferentes. O sea, ¿qué es distinto? Una mercancía por otra mercancía que satisfagan una necesidad diferente, concreta, pero diferente. Por eso dije, un celular y una secadora, un par de zapatos y puede ser una camisa, un jarrón y un cervatillo, una oveja y 2 quintales de arroz. Si tienen que ser valores de uso, Katherine, valores de uso distintos, no valor, valores de uso distintos. ¿Vamos bien? Yo solo tengo una Por pregunta. favor. Dígame, Donis. Por ejemplo, en esta comparativa del valor de cambio no interviene el precio. Porque, por ejemplo, No. un teléfono se fabrica, digamos, en un lapso de 5 horas. Un microondas, digamos, también en un lapso de 5 horas, pero el que cuesta más es un teléfono, por ejemplo. No interviene el precio. No, Donis. En este momento, desde el día lunes, les dije, elimine de su mente el monetario, precio, dinero. No lo estamos viendo. ¿Por qué? Porque estamos trabajando el inicio de la economía. ¿Cómo se inició el proceso de la economía con la permutación de 2 mercancías? Antes no existía el dinero y eso es lo que estamos haciendo. Se permuta. O sea, es como un trueque, como un intercambio, si usted lo quiere ver. Es una permutación, una mercancía por otra mercancía. Así empezó la economía mercantilista, ¿sí? Y eso es lo que estamos trabajando. Pero en ningún momento he mencionado precio. Ustedes comparan el valor y dicen, el valor es el precio. No, están equivocadísimos. Les dije, eliminen de su mente que el valor es un precio. El valor yo lo estoy viendo en comparación al trabajo humano. Ese es el valor. ¿Cuál es el valor del celular? No es el precio, yo no estoy hablando del precio, y elimínelo, si no, no va a entender esta parte de la mercancía. Déjelo únicamente con valor. ¿Qué es el valor? El trabajo humano incorporado. Si usted el valor lo tiene en su mente, dice es el trabajo humano incorporado, no le tiene que pasar por la mente ningún precio. Eso lo vamos a ver más adelante, Doris, más adelante, ¿sí? Pero en este momento solo es permutación, intercambio o trueque. 2 horas es igual a 2 horas, 150 horas es igual a 150 horas. Ese es el valor de cambio. ¿Por qué? Porque tiene el valor. ¿Y cuál es el valor? El trabajo humano incorporado. 2 horas es igual a 2 horas. ¿Puedo realizar la permutación? ¿Puedo realizar el valor de cambio? Sí. 4 horas es igual a 2 horas. ¿Puedo realizar la permutación? No, no se puede. No son iguales. ¿Por qué? Porque el trabajo humano es totalmente diferente. 4 horas es igual a 2. No. Muy bien, alguien levantó por ahí la mano. Permítanme, vamos a ver. Por acá. María. Muy bien, por favor. Adelante. Donis, no sé si respondo a su duda. Sí, Sí, muy gracias. bien. Solo una última cosa, Diga. perdón. No me quedó bien claro esa división del valor del trabajo humano. No. Donis, el valor de uso satisface necesidades humanas. Ese es el valor de uso, ¿sí? Cualquier mercancía va a satisfacer necesidades humanas. ¿Qué es el valor? ¿Qué es el valor? El valor es el trabajo humano. El valor es el trabajo humano. ¿Y el valor de cambio qué es? La cantidad, que debe de ser igual, permutable. No sé si me explico. Sí, ya comprendo. Muchas gracias. 3 procesos diferentes. El valor de uso satisface una necesidad. Ese par de zapatos me sirve para caminar, ese teléfono celular para comunicarme, el vehículo para transportar. Ese es su valor de uso. El valor, ¿cuánto tiempo se llevó en ensamblar ese vehículo, el obrero? ¿Cuánto tiempo se llevó en fabricar el celular? ¿Cuánto tiempo se llevó el zapatero en realizar ese par de zapatos? Ese es el valor. Y el valor de cambio.
Ese par de zapatos, 3 horas. El teléfono celular fueron 6 horas. 2 horas es igual a 6 horas. ¿Podemos permutar esas dos mercancías? No, no se puede. ¿Por qué? Porque su valor es diferente. Entonces tiene que existir el mismo valor. Ese es el tercer elemento. Dice, el trabajo humano. Para que pueda existir valor de cambio, la magnitud, dice, del valor, o sea, la cantidad de trabajo incorporado del hombre tiene que ser igual. 4 horas es igual a 4 horas, 2 horas es igual a 2 horas, 10 horas es igual a 10 horas, 150 horas es igual a 150 horas. ¿Sí, Donis? ¿Está Sí, claro? licenciada, muchas gracias. Muy amable. Muy bien. María, creo que preguntaba. Gracias, Lick, muy amable. ¿Quién preguntaba por acá? Disculpe, se me perdió aquí la manita y no veo. María Lemus había levantado la mano. ¿Tiene alguna duda todavía, Mari? Disculpe. Por favor, sin pena. Yo contesto, yo doy la respuesta. Jorge, el valor de cambio. Vamos nuevamente, el valor de cambio. ¿No? Un valor de cambio. Vamos por acá. Vuelvo a repetir en esta diapositiva. Vemos a dos personas que puedan cambiar directamente. O voy a ir con mi oveja. Voy con mi oveja mejor. A ver, voy por acá. Aquí está. Bueno, veamos acá. Primero, veamos ya las 3 formas, porque lo que les está confundiendo, por eso decía, está claro el valor de uso, porque así pasó para al valor. ¿Está claro el valor? Me dijeron, sí, vamos al valor de cambio. Porque tiene que quedar clara las otras 2 anteriores para que entiendan el valor de cambio. Pero es muy sencillo, pongan atención. ¿Cuál es el valor de uso de la oveja? Rápidamente díganme ustedes, cualquiera. ¿Cuál es el valor de uso de una oveja? Alimento. Alimento. Lana, Muy bien, lana. Ahí está el valor de uso, ¿sí? Veamos ahora. Yo le digo que son 2 quintales de arroz. ¿Sí? ¿Cuál necesidad satisfacen esos 2 quintales de arroz? el hambre. El hambre es alimento. Muy bien, entonces, ahí vamos bien. Valores de uso diferentes. Una oveja es diferente a 2 quintales de arroz. Perfecto. ¿Está claro eso? Necesidades concretas. La lana o la carne, el alimento. Los 2 quintales de arroz satisfacen una necesidad. ¿Cuál es? El hambre. Alimento. Satisfacen necesidades concretas, pero son mercancías diferentes. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Sí? ¿Vamos bien, por favor? Sí, Licenciada. Tiene el micrófono abierto. Como tengo pantalla general, pantalla completa, no puedo ver sus mensajes. Tal vez Lick me ayuda y por favor, porque no puedo ver sus mensajes, si no, quito la presentación. Sí, Lick, con gusto. Gracias. Entonces, estamos diciendo que hay necesidades diferentes, ¿sí? Pero concretas. La lana, la carne de la oveja satisface una necesidad y no es igual a 2 quintales de arroz, porque los 2 quintales de arroz satisfacen necesidades también concretas de alimento. Si yo veo estas 2 mercancías son diferentes, una oveja nunca va a ser igual a 2 quintales de arroz, no son iguales como valor de uso. Ese es el primer proceso para el valor de cambio, que 2 mercancías sean totalmente diferentes. Dice en calidad, o sea, diferentes. Esa es la calidad, diferentes mercancías. La oveja no es igual a las 2 quintales de arroz. El valor, vamos con el valor. ¿Cuánto tiempo se llevó el obrero en la crianza de la oveja? ¿Cuánto tiempo? Esa es la magnitud del valor, es el tiempo de trabajo humano incorporado. ¿Cuánto tiempo se llevó el obrero, el agricultor, en producir estos 2 quintales de arroz? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo de trabajo humano incorporado?
Esa es la magnitud del valor, ese es el valor, el trabajo humano incorporado. ¿Hay trabajo humano incorporado en la oveja? Sí. ¿Hay trabajo humano incorporado en esos 2 quintales de arroz? Sí. Ese es el valor, el trabajo humano incorporado. ¿Cuál es el valor de uso? Que satisface una necesidad. La oveja hay que satisface una necesidad, los 2 quintales de arroz. ¿Cuál es el valor? El trabajo humano incorporado. En esa oveja, ¿cuánto tiempo se llevó para que tuviera ese tamaño, para que llegara a su adultez? ¿Cuánto tiempo se llevó el agricultor en esos 2 quintales de arroz? ¿Cuánto tiempo de trabajo humano incorporado? Ese es el valor. Pregunto, ¿vamos bien con el valor? ¿Trabajo humano incorporado? Sí, ya. Muy bien, por favor. ¿Hay alguno que no lo haya entendido? Por favor, hábleme por micrófono o escríbame, y está atento el licenciado. Sin pena, por favor. Les digo que si no entendemos esto, nos va a ser difícil lo demás. ¿No? Bueno, y dice que el valor de cambio es la capacidad de esta mercancía oveja para poder intercambiar con esta mercancía 2 quintales de arroz. Entonces, esta oveja se puede intercambiar por estos 2 quintales de arroz. ¿Los puedo permutar? ¿Los puedo cambiar? ¿Sí o no? Sí. Sí, los podemos permutar siempre y cuando tengan el mismo valor. El valor es el tiempo de trabajo incorporado. Entonces, el valor, puedo decir que el valor de esta oveja es de 150 horas. Eso le costó al obrero en la crianza de este animal hasta llegar a su adultez. Y 150 horas se llevó directamente en cosechar este arroz, estos 2 quintales. Entonces, 150 horas es igual a 150 horas. 150 horas es igual a 150 horas. Sí. Yo ya no estoy viendo a la oveja, yo ya no estoy viendo los 2 quintales de arroz, estoy viendo el tiempo de trabajo incorporado y digo 150 es igual a 150. ¿150 es igual a 150? Sí, ese es el valor de cambio, el poder permutarse, dice, entre el valor de cambio entre 2 mercancías, pero para generar el valor de cambio deben de ser mercancías diferentes. Primero, como valores de uso, ya las vimos, son diferentes. El valor, ¿hay trabajo humano? Sí. ¿Hay trabajo humano? Sí. Para el valor de cambio yo quiero saber solamente cuánto es de trabajo humano. 150 es igual a 150. Si yo hubiera dicho 150 horas de la oveja y 200 horas de los 2 quintales de arroz, ¿son iguales? ¿Los puedo permutar? No, no los puedo permutar porque no son iguales. ¿En qué? En tiempo de trabajo humano. Entonces el valor de cambio, lo primero que ve es el valor de uso. La oveja y los 2 quintales de arroz. Ustedes lo ven diferente. Ese es el soporte material del valor de cambio. Necesitamos ver las mercancías. ¿Qué mercancía va a permutarse por otra mercancía? Ese es el inicio, el soporte material, el valor de uso. Posterior, el valor. ¿Cuánto tiempo se llevó? ¿Cuánto tiempo se llevó en cada mercancía el obrero? ¿Son iguales en el valor? En el tiempo de trabajo humano, 150 es igual a 150, sí, entonces puedo permutarlas, entonces puedo cambiarlas. Ese es el valor de cambio. Por eso hablábamos de una levita y 20 varas de lienzo, porque su soporte material, su magnitud, dice, debe de ser igual. El trabajo incorporado es ese tercer elemento. El trabajo incorporado de la levita es igual al trabajo incorporado de esas 20 varas de lienzo, sí. Dice que una levita vale el doble de 10 varas de lienzo. ¿Una levita es igual primero a 10 varas de lienzo? No, dice el doble, o sea, otras 10 varas de lienzo.
son 20 varas de lienzo. Esta levita es igual a 20 varas de lienzo. ¿Por qué? Porque su soporte material estoy viendo su valor de uso. Quitémosle el valor de uso. Dejémoslo únicamente como el valor para realizar el valor de cambio. Entonces puedo decir que el valor es de 2 horas de esa levita y de 2 horas de esas 20 varas de lienzo. ¿Puedo realizar la permuta, el intercambio? Sí, porque 2 horas es igual a 2 horas. Estoy viendo el valor de cambio en su magnitud, en el trabajo incorporado. Si parto del supuesto de esa levita que vale el doble de 10 varas de lienzo, que son 20, estoy trabajando el valor de cambio, pero también el valor y el valor de uso. Por eso dice la mercancía como valor, porque el primer paso es el valor de uso, el segundo es el valor y el tercero es el valor de cambio, el tiempo incorporado que está dentro de esa mercancía, para que sea su soporte material y cuando se realice la permutación, me digan el tiempo de trabajo incorporado si es la misma cantidad, es el mismo valor, su magnitud de valor. ¿Qué es la magnitud de valor? El trabajo humano incorporado. ¿Vamos bien? ¿Me entienden ahora? ¿Está más claro? Sí, licenciada. Sí. Muchas gracias. Sí, licenciada. ¿Sí? Por favor, que necesito que también vaya con su lectura, porque he hecho algunas preguntas y todavía hay confusión en algunas cosas. Lick, ¿me puede decir qué escribieron? No, si vamos bien. Sí, Lick, todo sí, Lick, gracias. Entonces nos están diciendo que el valor de cambio, ¿sí?, no puede consistir en una propiedad geométrica, física o química, como que fuera un experimento. No se puede, porque en ninguna propiedad directamente existe lo físico o lo químico para ver el valor de cambio, el valor, el trabajo humano. Ni siquiera en la propiedad natural de las mercancías, dice. El detergente está hecho porque ya trae una propiedad natural, nace con esa condición de ¿qué? De ser un objeto para limpieza. El valor de cambio se caracteriza visiblemente. ¿Por qué? Porque debo de abstraer, quítele el valor de uso al jarrón, quítele el valor de uso a ese cervatillo. Entonces, ¿no? Tampoco al cervatillo. ¿Qué está viendo? Mire, cuando nosotros compramos un par de zapatos, una camisa, una cartera, un teléfono celular, ¿qué vemos? Primero el valor de uso. El valor de uso, ahí está materializado, lo puedo ver, lo puedo tocar. Pero no nos preguntamos del valor. ¿Y cuál es el valor? El trabajo humano incorporado en esa mercancía. Nunca lo vemos, pero existe, está ahí materializado. Esa es la magnitud del valor. Ahora el valor de cambio. Antes no existía el proceso monetario. Hoy sí existe. El valor de cambio está expresado en lo monetario, pero nosotros en clase aún no lo estamos viendo caracterizado en el proceso monetario. Por eso le dije, elimínelo. El valor es solo el trabajo humano incorporado en cualquier mercancía. Eso es valor, no valor monetario. Hay de aquel que con ciega locura el día del examen coloque lo contrario. El valor es el trabajo humano incorporado. Por eso es el valor de cambio se caracteriza visiblemente. Quite el valor de uso, dice. ¿Qué le va a quitar? Su cualidad natural. ¿Por qué fue hecho el jarrón? Para llevar agua o cualquier otro tipo de líquido. Y el cervatillo puede ser para crianza, para limar, para adorno, etc. Abstraiga ese valor de uso. ¿Qué le queda? El valor de cambio. Entonces, las materiales, esas mercancías, todas son objetos útiles, desde la creación de su valor de uso. Pero luego
Se incorpora el valor, lo trae esa mercancía para ver si se puede permutar en el valor de cambio. El valor de cambio es una igualdad, es decir, un par de zapatos es igual a 2 pantalones. Aquí hay un valor de cambio. Primero veo valores de uso. ¿Cuál es el valor de uso? Que este es un par de zapatos, satisface para caminar. Y estos son 2 pantalones, ¿satisface una necesidad? Sí, es para vestirse, para cubrirse de las inclemencias del tiempo. Entonces veo el valor de uso. ¿Tiene valor? Sí. ¿Hay trabajo humano incorporado en ese par de zapatos? Sí. ¿Hay valor de uso en esos 2 pantalones? Perdón, ¿en valor? Sí. ¿Por qué? Porque hay trabajo humano incorporado. ¿Puede permutarse? ¿Puede existir valor de cambio? ¿Puede existir igualdad? Sí. Sí puede existir una igualdad. ¿Y cuál es esa igualdad? El trabajo humano incorporado. Yo decir que 3 horas es igual a 3 horas. ¿Es igualdad? Sí, son iguales. Se pueden permutar. ¿Por qué? Porque son valores de uso diferentes y porque el valor es exactamente igual para poder realizar el valor de cambio. La cantidad es de 2 horas es igual a 2 horas o 3 horas es igual a 3 horas. Ese es el valor de cambio. Presenta primero, dice, cualidades. ¿Cuáles son? El valor de uso. A ese par de zapatos, ¿de qué color es? Bueno, corinto, marrón, café. Esos pantalones son color blanco, un beige. ¿Sí? Pero ese par de zapatos que tiene valor de uso es igual a esos 2 pantalones que tienen valor de uso. Sí, valen exactamente lo mismo. En igualdad, en cantidad, en valor, no valor monetario, sino valor, fuerza de trabajo. Valen exactamente lo mismo. Por eso se puede hacer el cambio, la permutación. Entonces se distinguen por su cantidad. 2 horas son igual a 2 horas, 4 horas son igual a 4 horas. Pero cuando yo veo el valor de cambio, anote, subraye, seguro se les van a preguntar. El valor de cambio no contiene ni un solo gramo, ojo, ni un solo gramo de valor de uso. Porque la condición es abstraiga, quite, elimine el valor de uso para ver el valor de cambio. Si usted lo deja con valor de uso, nunca lo va a entender. El valor de uso es ya no piense en ese par de zapatos, ya no piense en esa secadora. Piense cuánto tiempo se llevó el obrero en realizar ese par de zapatos, cuánto tiempo se llevó el obrero en realizar la secadora. Entonces ya no piensa en la secadora, ya no piensa en el celular o en el par de zapatos, piensa en el tiempo de trabajo humano. Ahí ya hizo la abstracción del valor de uso. Ya no le interesa si los zapatos son para caminar o si el celular sirve para comunicarse. Lo que le interesa es el valor para realizar el valor de cambio. El valor es el trabajo humano y el valor de cambio sí puede permutarse con ese valor. La cantidad debe ser igual, pero el valor de cambio, dice, no tiene ni un solo gramo de valor de uso. Se lo debe de quitar, se lo debe de eliminar. Si eliminamos el valor de uso de esas mercancías, zapatos y pantalones, ¿qué es lo único que le queda? Díganme ustedes, ¿qué le queda a esa mercancía? El valor de cambio. El valor de cambio. ¿Y qué? Si le quito el valor de uso, no. excelente, el trabajo humano. ¿Sí? ¿Qué le queda a ese par de zapatos si yo le quito el valor de uso? ¿Qué le queda? Solo el valor de cambio. El valor para realizar el valor de cambio. Le queda el valor, el fruto del trabajo del obrero. Ese es el valor. Toda mercancía trae su valor. ¿Y qué es el valor? El trabajo humano, el fruto del trabajo humano. El obrero lo realizó, es producto del trabajo humano. Así que cuando abstraiga el valor de uso, recuerde que le queda solo el valor, el trabajo, puramente el trabajo humano. ¿Está claro? No el valor de cambio, el trabajo. ¿Está claro, jóvenes? Sí, Sí, ¿Sí? Sí, licenciado. ¿Segurísimos? ¿Segurísimos? ¿Segurísimos?
Sí, licenciada. Muy bien, quiero confiar en ustedes. Muy bien, continuemos entonces. Estamos diciendo que si abstraemos el valor de uso, ¿qué le queda a la mercancía? Solo representa el trabajo humano. ¿Cuánto tiempo se llevó el obrero en elaborar esa mercancía? Es el trabajo lo único que queda de esas mercancías. El trabajo pura y simplemente, dice Marx, abstraiga, elimine, quite el valor de uso. ¿Y qué le queda? El valor de la mercancía. ¿Y qué es el valor de la mercancía? El trabajo. El trabajo humano, pura y simplemente el trabajo humano. Si yo le quito el valor de uso a la secadora, ¿qué le queda? El valor de la mercancía. Si yo le quito el valor de uso al par de zapatos, ¿qué le queda? El valor de la mercancía. Si yo le quito el valor de uso a la oveja, ¿qué le queda? El valor de la mercancía. Si yo le quito el valor de uso a el vehículo, ¿qué le queda? El valor de la mercancía. ¿Y qué es el valor de la mercancía? Es el trabajo humano, pura y simplemente. La cantidad de trabajo humano. Ese es el valor de la mercancía. Cuando le pregunta el valor de cambio, ojo, quite, abstraiga el valor de uso. Entonces va a ver si el valor es igual para poder permutar dos mercancías. El soporte material dice, tiene que ser dos mercancías. Vea primero su valor de uso. Mercancías diferentes que puedan satisfacer necesidades humanas. Bueno, ¿ya las vio? Sí, abstraiga, quite el valor de uso. ¿Puede permutarlas? ¿Sí puede permutarlas? Sí. ¿Por qué? Porque existe el trabajo humano, el valor. Y el valor realiza directamente ese intercambio, esa permuta, que se llama valor de cambio. El valor de cambio que necesita, quitarle el valor de uso. Te deja solo el valor, pura y simplemente el trabajo humano incorporado. El trabajo humano incorporado de la mercancía A es igual al trabajo humano de la mercancía B. Sí, son iguales. Puede existir entonces el valor de cambio. Los valores de uso son combinaciones de la materia, de la naturaleza y del trabajo. Allí están incorporadas, solo que Marx las separa. Toda mercancía lo trae, dice. ¿Qué trae? El valor de uso. Ese par de zapatos, qué lindos, mire el color tan bonito, me gusta, esa chaqueta, ay, qué lindo el color, es verde, valor de uso. Quítele el valor de uso. ¿Qué le queda? El trabajo. ¿Cuánto tiempo se llevó el sastre en realizar esa chaqueta, ese abrigo? 1 hora, 2 horas, 3 horas. El trabajo, pura y simplemente el trabajo que lleva toda mercancía. Entonces el trabajo no es más que la fuente única y exclusiva de todos los valores de uso. ¿Qué se vende en el mercado hoy en día? El valor de uso. Porque la materialización, nadie va a comprar lo que no ve. O bueno, por lo menos eso, ¿verdad? Lo que no ve, pero hay mercancías que no son materializables, como me decía alguien, el internet, no lo veo, pero cuando lo uso sé que ahí está. Cuando le coloco saldo al teléfono sé que ahí está. Bueno, pero la mayoría de las mercancías las puedo ver, se materializan. Una chaqueta, un pantalón, un par de zapatos, una camisa, alimentos, lo puedo ver. Así que el trabajo es la única y exclusiva fuente de valores de uso que produce la riqueza material. Dice Marx, perdón, William Petty, el trabajo es como ha dicho William Petty, el padre de la riqueza. El trabajo, anótelo, el trabajo es el padre de la riqueza, según William Petty. Y según William Petty dice, y la tierra es la madre. O sea que de la naturaleza también lo obtenemos. Esa es la madre, pero el trabajo es el padre. ¿Por qué? Porque es la riqueza material. Entonces el trabajo se convierte en la riqueza material, pero de la naturaleza también lo obtenemos. Entonces dice William Petty, la naturaleza es la madre y el trabajo es el padre de toda riqueza.
Marx dice, el trabajo no es más que la fuente única y exclusiva de todos los valores de uso. Todo lo que nosotros podamos pensar de mercancías son valores de uso. Satisfacen una necesidad humana, como ustedes la colocaron en Jamboard, en esa pizarra que acabamos de trabajar con etiquetas adhesivas. Que ustedes me colocaron la mercancía y que satisface esa mercancía, una necesidad. Hoy nuevamente, para quedar claros, no es que desconfíe de ustedes, no, pero mejor si queda más claro. ¿Qué es el valor de uso? Satisface una necesidad, representa una actividad productiva del trabajo útil, es el soporte para el valor de cambio, forma parte de ese contenido material de la riqueza en cualquier forma social. Ese es el valor de uso. Satisface una necesidad, un trabajo útil, es el soporte del valor de cambio, el contenido material, que es el valor. Se observa en calidad y en cantidad. Primero en calidad, en el valor de uso, y luego en cantidad del trabajo humano. El valor es solo producto del trabajo humano. El valor es necesario para generar el valor de cambio, porque se distingue en cantidad. Si no tenemos valor, yo no puedo realizar el valor de cambio. Si no hay valor de uso, yo no puedo tener el soporte material. Debe abstraer, dice, los valores de uso, si quiere ver el valor de cambio. Eso es lo que acabamos de ver, resumido directamente. ¿Está más claro? ¿O los dejo peor? ¿Me indican, por favor? No, Lick, sí está bien. ¿Sí? ¿Vamos bien entonces? ¿Sí? Sí, licenciada. Sí, Lick. Sí, Lick. Vamos un poquito más. Veamos entonces algo más. Trabajo y fuerza de trabajo. Uno creería que el trabajo y la fuerza de trabajo, piensa, bueno, son iguales. Trabajo y fuerza de trabajo son iguales. Pues no, déjeme decir que no son iguales. Trabajo y fuerza de trabajo son totalmente diferentes. Y veamos la diferencia. Marx lo dice. Y por favor, esto lo hago, creo que, no sé si lo hacen mis demás compañeros, pero a mí me gusta dejarlo claro porque en esto bajo valor de uso, valor de cambio. Si no entendemos eso, no vamos a entender absolutamente nada de lo que nos habla Marx. Entonces, sí me gusta dejarlo claro. Veamos que el trabajo. ¿Qué es el trabajo? El trabajo es una actividad humana, la cual va a transformar, va a adaptar elementos de la naturaleza. ¿Cuál es el fin? Satisfacer necesidades humanas. O sea, el trabajo es directamente esa actividad que adapta elementos de la naturaleza con el fin de satisfacer necesidades humanas. Dice, el trabajo es consciente, sabe que tiene que ir a trabajar. ¿Por qué? Porque quiere alimentar a su familia, porque hay necesidades que cubrir. Entonces dice, es una actividad humana que adapta, transforma elementos de la naturaleza con el fin de satisfacer necesidades humanas. Así que cualquiera de nosotros trabaja, pero la fuerza de trabajo es diferente. La fuerza de trabajo es la capacidad física, la capacidad mental del hombre para trabajar, totalmente hasta las neuronas, dice, en una actividad de trabajo. La fuerza de trabajo es su capacidad física, su capacidad mental del ser humano para poder trabajar. Es diferente. El trabajo es la actividad humana, transforma elementos, pero la fuerza de trabajo es diferente. ¿Cómo es la fuerza de trabajo del campesino? ¿Cómo es la fuerza de trabajo de un contador público y auditor, o de un perito contador, o de una secretaria, o de el que maquila pantalones, camisas, o el que ensambla, por ejemplo, vehículos, celulares? ¿Será que son iguales? ¿Será que la fuerza de trabajo y el desgaste de la fuerza de trabajo es igual? Pues déjenme decirle que no,
son diferentes. Ustedes dicen, mire, el campesino trabaja desde las 4 de la mañana hasta las 3, 4 de la tarde. ¿Será que su fuerza de trabajo se desgastó exactamente igual que aquel que es un perito contador o contador público y auditor, administrador de empresas, etcétera? Son diferentes. El desgaste es diferente. La capacidad física y mental del obrero se desgasta más rápidamente cuando son actividades técnicas. Está gastando su fuerza de trabajo velozmente. Se cansa, le duele la cabeza, la espalda, todo. ¿Por qué? Porque ha trabajado intensamente. Y podríamos decir, el campesino también puede desgastarse físicamente, sí, pero su desgaste es diferente. No desgasta sus neuronas, no desgasta directamente esas habilidades a través de sus conocimientos. Su fuerza de trabajo es más corporal. Son diferentes. Trabajo y fuerza de trabajo son diferentes. El trabajo es una actividad humana que adapta, transforma la naturaleza, y la fuerza de trabajo es el desgaste físico, mental, de sus capacidades, habilidades que tiene el hombre para poder trabajar. Son diferentes. Ya lo vamos a ver. ¿Por qué hacemos esa diferencia? Que más adelante Marx nos pregunta, ¿qué le pagan al obrero? ¿El trabajo o la fuerza de trabajo? Y le pregunto a usted, antes de iniciar, ¿qué le pagan a usted? ¿El trabajo o la fuerza de trabajo? La fuerza de trabajo. ¿Sí? ¿Alguien más? ¿La fuerza de trabajo? ¿Alguien más? ¿Qué dicen los demás? ¿Qué le pagan? La fuerza de trabajo. ¿La fuerza de trabajo? Él es la fuerza de trabajo. ¿La fuerza de trabajo? Muy bien, voy ahora con el contrato. Cuando ustedes firmaron el contrato, ¿qué decía su contrato? Decía, fulanito va a trabajar en un horario de 8 a 5 de la tarde. Especifica que va a desgastar su fuerza de trabajo, especifica directamente que va a desgastar su capacidad física y mental. Allí está estipulado en el contrato que le van a pagar según el desgaste de su fuerza de trabajo. Si se desgastó 4 horas, ¿eso le van a pagar? ¿Sí o no? No. ¿Alguien más? No, No, entonces no les pagan la fuerza de trabajo. Nos pagan el trabajo realizado, esa actividad humana mediante la cual se transforman elementos de la naturaleza con el fin de satisfacer necesidades humanas. La fuerza de trabajo no se la paga. Ese es el desgaste físico-mental que no reconoce el sistema capitalista. Por eso hacemos la diferencia. ¿Qué pagan? Todos creemos que es la fuerza de trabajo y no es así. En su contrato está el trabajo realizado. ¿Y de qué horario va a ser su trabajo? De 8 a 5. O el horario que le han colocado. Es el trabajo que pagan, no la fuerza de trabajo. Eso lo vamos a ir viendo más adelante, pero para que quede claro que el trabajo y la fuerza de trabajo son diferentes. Muy bien, nos vamos a quedar por acá. Hoy se nos fue muy rápido la clase. Vamos a continuar, por favor, el día lunes.